Grabar. Muy bien, buenas noches jóvenes, buenas noches señoritas, les habla el profesor Abanto, el profesor más guapo del instituto. Y vamos a empezar nuestra clase de lenguaje y literatura. En este caso ya empezamos con lo que es literatura. Vamos a hablar un poco de conceptos literarios y figuras literarias, ¿ya? Empezamos entonces con lo que es literatura, ¿ya? Nos preguntamos siempre, y siempre esto ha sido una parte de una polémica en lo que el concepto de literatura, ¿no? Muchas veces nos preguntamos, ¿qué es literatura? Y, ojo, literatura es el uso de la palabra para producir belleza, ¿no? No solamente para transmitir, sino para transmitir belleza, emociones, sentimientos, pero de todas maneras belleza. Muy distinto es que digas, tus ojos brillan, a que digas, tus ojos brillan como dos luceros al amanecer. Aunque suene a floro, ya, aunque suene a floro, pero suena distinto, suena más bonito, ¿no? O como decir, eres la gasolina que mueve el motor de mi corazón. Aunque suene chabacano y aunque suene a mecánico de la esquina, pero suena bien, suena hermoso. Y eso para mí es literatura, ¿no? Es transmitir belleza mediante la palabra. Para mí. Ahora, en la separata hay un concepto. Aquí les muestro otro concepto. Y como te digo, estamos hablando de arte, y como en arte, para algunos la belleza de un cuadro, para otros es un garabato, o para algunos una canción es hermosa y para otros es algo que no soporto, o como simplemente, ¿no? La cara de tu flaco, que a ti te gusta y a tus amigas no, ¿no? Entonces, eso es arte, eso es belleza. Y la literatura estaba considerado dentro de las 6 artes antiguas, ¿no? Junto con la escultura, junto con la danza, junto con la pintura, ¿no? Luego, dentro de las 6 artes, las artes clásicas, ya en 1901, cuando se crea el cine por los hermanos Lumière, el cinematógrafo crean los hermanos Lumière, este, ya es aceptado el cine como el séptimo arte, ¿no? Por eso de ahí viene el séptimo arte, porque antes eran 6 las artes clásicas, ¿no? Y la literatura está dentro de ellas, dentro de esas 6 artes antiguas. Y mira, qué interesante, donde el autor hace un uso especial del lenguaje. No sé si te acuerdas las funciones del lenguaje, y había una función poética, no sé si recuerdan, que era la función para embellecer el habla, embellecer, embellecer nuestra manera de expresarnos. Entonces aquí el autor usa ese lenguaje especial. Y no solamente para comunicar o contar una historia, sino para expresar sentimientos o expresar emociones. No sé si has visto que tú a veces vas y le dices, ¿qué pasó, vecina? No, hubo un asalto. Pero vecina, ¿cómo fue? No, 2 ladrones y le dispararon al vecino. Y gente que te cuenta así, ¿no? De una manera fría. Pero hay otros que tienen literatura, ¿no? Y te dicen, tú no sabes, vecina. Todo empieza 10 minutos antes. Primero pasa y te empieza a contar la historia e incluso le aumenta cosas. Ese se llama burraco, profesor. Me refiero a la forma como la transmite. De que sea urraco, chismoso o lengua larga, ya ese es su problema. Me refiero a la belleza y al uso de las palabras que le da. A eso me refiero, ¿no? Y lo mismo nos pasa, no sé, alguna vez si han estado enamorados. Hola, Hilda, buenas noches, good morning. Hi, Buenas baby. noches, profesor. Qué gusto que nos acompañes junto a mi amiga Katherine, y a mi amigo Elías y a mi amiga Claudia. Eres parte también de los Avantolovers. Bienvenida. Ya, ahora de un ratito ya apaga su cámara, vas a ver. Entonces, no sé si les ha pasado cuando han
escrito una carta a esa persona querida, ¿no? Muy distinto de cuando le escribes a tu amigo o a tu hermano, que cuando le escribes a esa persona por la cual tienes un afecto, ¿no? Empiezas a escribir y empieza a fluir. No sé si por ahí has guardado alguna de esas cartitas que te han escrito o que tú has Te escrito. inspiras, profesor. ¿Que las piras? ¿Cómo es eso? Hoy no, ¿qué pasa? Las No, piras. te inspiras al Tranquila. momento de ¿De escribir dónde la eres? carta. De Cocharcas eres tú, ¿no? De Buenos Aires. Claro. Y la inspiración es parte de la literatura. ¿Tú no crees que, por ejemplo, Vallejo, cuando escribe sus poemas, escribió Masa, escribió Piedra Blanca sobre Piedra Negra, ¿tú crees que no tuvo una inspiración? O, o, o Cervantes, cuando escribió El Quijote, ¿no crees que se inspiró y no quiso contar la historia de un viejito loco, sino que quiso contar la historia de un hombre que admiraba a los caballeros andantes y quería ser un caballero andante, no importando su edad? Como a veces nos ha pasado cuando hemos tenido un sueño o una meta, y la gente que nos decía, estás loco, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a estudiar en el instituto? Tú estás loco. Lo mismo le decían al Quijote. Tenía un sueño, una meta, y quizás en eso se inspiró él, en demostrarnos que los sueños, por más difíciles que sean, y por más que la gente te diga que no es un gigante, que es un molino, y tú sigues en tu meta, los sueños nunca se deben abandonar. Pero algo otros entienden esa inspiración como, no, es la historia de un viejito loco que se creía caballero andante. Mira qué percepción distinta de una obra literaria que podemos tener, ¿no? Como una vez un grupo de alumnos que no querían leer, y yo les dije, vamos a leer Mujercitas, que es la historia de 5 hermanas de diferentes edades. Y yo les digo, ¿quieren saber los secretos de las mujeres en cuanto a todas las edades? Vamos a leer Mujercitas. Porque ahí está, es un diario de 5 chicas. Y todos al día siguiente me trajeron la obra, se compraron la obra. Entonces, la literatura es eso, motivar, mover, por medio de historias, por medio de poemas, por medio de representaciones teatrales. Eso es literatura. Ahora, algo importante, a pesar de que la literatura en sus inicios fue de manera oral, ¿sí? Fue de manera oral, ¿ya? Y ojo, la literatura proviene del latín literae, que significa letra. Entonces, mucha gente dice que literatura es escritura, pero hay que recordar que la literatura empezó de manera oral, porque el ser humano, antes de escribir, habla. Y es histórico. Antes de que apareciera la escritura y de que el hombre inventara la escritura, el hombre hablaba y transmitía lo que sucedía en el pueblo, las historias de la casa, las historias de las guerras, y lo escuchaban a los ancianos, lo escuchaban los demás. Entonces eso se iba transmitiendo, porque no había nadie que iba escribiendo. Ojo, y esa es la primera parte de la literatura. Hablamos de una literatura, llamémosla así, una literatura oral, ¿no? Una literatura oral, ¿ya? Una literatura oral, donde, ojo, además de difundirse por medio de la voz, ¿sí? Además de difundirse por medio de la voz, el contenido podía variar. ¿Por qué? Porque, a ver, yo soy el anciano del pueblo, ¿no? Yo soy el anciano y cuento algo, y tú lo escuchas, y para llevarlo a tu casa, no lo cuentas exactamente, sino que quizás le agregas algo más o le quitas algo más. Y entonces por eso esa primera literatura, que era literatura oral, presentaba muchas variaciones, ¿no? Presentaba variaciones en cuanto a la historia, pero en cuanto a la trama central, esa sí se mantenía. Pero en cuanto a los detalles, sí habían variaciones. Y algo muy importante, no había un autor definido, ¿no? No se decía, te voy a contar lo que sucedió en un tiempo y que es autoría de tal. No, simplemente se contaba, no había autores. E incluso la persona que la transmitía, él o ella no era quien había creado esa historia, sino que la había escuchado, ¿no?
Esos son los orígenes, y hablamos de una literatura oral. Luego ya con el avance de la tecnología, el hombre inventa diferentes tipos de escritura, ¿no? La escritura en piedra, la escritura en papel, como los chinos, o la escritura en hojas secas, como los papiros, ¿no? O como aquí, como decían en el Imperio Incaico, una manera de nudos, ¿no? Como los quipus, ¿no? Diferentes tipos de escritura, pero que se llega a una uniformidad con lo que es la invención de la imprenta por Gutenberg, allá por el año 1400-1500, donde ya la mayoría de textos se empiezan ya no a escribir, se empiezan a imprimir, ¿no? Se empiezan a imprimir. Y en este caso, características de nuestra literatura escrita a nivel general es que primero ya las historias o los cuentos o los poemas ya van a tener un autor, van a ser firmados por la persona que lo escribe. Incluso, a pesar de que algunos autores usan seudónimos, ¿no? O sobrenombres, ¿no? Se sabe quién, el sobrenombre de quién, ¿no? Por ejemplo, el conde de Lemos, ¿no? O por ejemplo, ahora último, un gran poeta chileno, ¿no? Que dicen Pablo Neruda, ¿no? Dicen Pablo Neruda, pero Pablo Neruda no es su nombre. Ese es su seudónimo. Su nombre original es Neftalí Reyes, ¿no? Pero siempre firmaba como Pablo Neruda, ¿no? Entonces, la literatura escrita hoy en día se conocen los autores, ¿no? Otra cosa, claro, su expresión es en forma escrita, de hecho, con cualquier tipo de escritura, ¿no? Incluso la Biblia está escrita en varios idiomas, ¿no? En hebreo, en una parte en romano incluso, ¿no? Entonces, de todas maneras, se utiliza la escritura. Y algo muy importante, a raíz de lo que ya es impreso o de lo que ya aparece en una estructura, como el papel o la piedra, ya su contenido ya no varía tanto como en la manera oral, debido a que ya está perenne en un material, ¿no? Muy distinto en la literatura oral, donde cambiaba y había variantes, ¿no? Ya muy distinto a leer un Harry Potter del año 2000 a leer un Harry Potter del año 2018, ¿no? Una nueva edición que simplemente cambia la carátula o cambia algunos aspectos, pero no, su contenido real no cambia, ¿no? Igual que el Quijote, ¿no? El Quijote, desde que fue escrito en 1600, ya no ha variado, por ahí algunas adaptaciones, algún cambio de palabras, pero en cuanto a los detalles no ha cambiado nada. Su contenido sigue intacto, igual que la Biblia, ¿no? Ojo, vamos a hablar, si en algún momento mencionamos la Biblia a partir de ahorita, vamos a mencionarla no como libro religioso y sagrado, ¿ya? Vamos a mencionarlo como literatura, ¿ya? Porque también es literatura, es un libro que tiene fantasía, que tiene personajes, que tiene cosas reales, ¿no? Y que tiene cierta parte de ficción también, ¿no? Que llueva, por ejemplo, por 40 noches y 40 días y que el agua suba y tape todos los montes, es algo que de repente no se puede creer, ¿no? Pero cuando hablemos ya ahora, a partir de ahora, hablemos como libro, ya no lo hablemos como libro sagrado, que Dios lo va a castigar, profesor, ¿no? Y hay historias muy buenas en la Biblia, ¿no? Desde la historia de la creación, la misma historia de Adán y Eva, de Caín y Abel, de Noé, de Abraham, de Moisés, que incluso, como en todos los libros, han sido tomadas esas historias para hacer películas. El 80% de películas o de series que ves en televisión son tomadas de libros, son tomadas de la literatura. Sino que, ¿qué pasa? Que como tenemos una sociedad que no lee, entonces nos muestran una película y dicen, ¡ah, su madre, qué chévere, qué chévere! Y al final ha sido tomada de un libro, ha sido tomada de algún texto literario en su totalidad,
o en una parte, ¿no? O en una parte. Entonces vamos a hablar un poco de la literatura escrita y en este caso para hablar de literatura escrita, ya cuando el ser humano empieza a escribir, va a utilizar dos estilos, ¿ya? Vamos a hablar de prosa y vamos a hablar de verso, ¿sí? Vamos a hablar de, déjame cambiar de diapositiva, ya está. Vamos a hablar de prosa y vamos a hablar de verso, ¿ya? En este caso vamos a hacer una diferencia entre lo que es el verso y entre lo que es la prosa, ¿ya? El verso viene a ser el estilo corto, ¿no? Donde las líneas, o llamémoslo así, versos, no completan la línea, ¿no? Es menos de una línea. Y algo muy importante, tienen ritmo, tienen musicalidad, tienen una medida, lo que se llama métrica, y tienen una rima que puede ser consonante o asonante o disonante, ¿no? El verso es utilizado en lo que es poesía, en lo que es el género lírico, ¿sí? Si yo junto un grupo de versos, ¿sí? Yo junto un grupo de versos, lo que voy a crear es una estrofa, ¿sí? Ojo, es una estrofa. En cambio, en lo que es la prosa, que es la escritura de largo, sin importar si se acaba la línea, porque si se acaba la línea, continúo en la siguiente línea, ¿sí? Y no hay interrupción de ideas ni pausa de ideas, sino que se escribe de corrido. Y en este caso, si yo junto un grupo de prosas o de líneas en prosa, ¿sí? No voy a tener lo que es una estrofa, sino voy a tener lo que es un párrafo, ¿sí? Y esa es la diferencia en cuanto a escribir en prosa o en verso. Generalmente la prosa es usada en lo que es el género, narrativo y en lo que es también el género dramático, ¿sí? Y el verso es utilizado en lo que es la poesía, el género lírico, ¿sí? Antiguamente el verso tenía medida, ¿no? Hablábamos Profe, de verso. disculpe que corte, esos cantantes que reggaetón, esos mayormente usan versos, ¿no? Los que usan los reggaetoneros, y más, ¿sabes quiénes? Los raperos, ¿no? Ya, mejor dicho. Los Usan el raperos verso, mayormente versos, usan, man. usan una métrica cuando le dicen 4x4, 8x8, están hablando de 4 versos o de 8 versos cada uno, por ejemplo, ¿no? Y si te das cuenta, tienen una medida y tienen una métrica. Eso es también lo que les quería hablar más adelante, eh, sobre todo los que practican dentro del rap el freestyle, ¿no? Ellos, por ejemplo, usan mucho esto, ¿no? Y yo uso este recurso cuando trabajo métrica y a los chicos les encanta, ¿no? Trabajo mucho esto del freestyle, incluso les tengo mis bases ahí, mis beats, y ellos van creando y luego los van entrando a la base y al final se dan cuenta que hicieron literatura. Bueno, le ponemos música, que a algunos les agrada, también a otros no les agrada esas bases, bueno, es cuestión de gustos, pero es una manera en que esta gente que hace ese tipo de música está aprendiendo mucho de literatura y sin saberlo, ¿no? Y sin saberlo. Incluso, dentro de un momento vamos a hablar de figuras literarias, ¿ya? Vamos a hablar de figuras literarias y te vas a dar cuenta que ellos usan muchas de estas figuras literarias. La repetición de frases, la repetición de sonidos, la inversión de palabras, ¿no? Que son varias de las figuras literarias que vamos a ver. Eh, para cerrar, cuando el verso se utiliza mucho entonces para lo que es poesía, ¿ya? Teniendo en cuenta esto, el uso del verso y el uso de la prosa, vamos nosotros a ver una clasificación de los textos, ¿sí? Vamos a ver una clasificación de los textos en textos literarios, ¿ya? Y en textos no literarios. Los textos literarios son los que contienen estas figuras literarias, ¿no? Estos textos que son las obras literarias que conocemos, ¿no? Eh, Viaje al centro de la Tierra, El gato negro,
poesía de Vallejo, Los gallinazos sin plumas aquí en el Perú, ¿no? Todos esos libros que son considerados obras literarias, esos están dentro de los textos literarios. Y los textos no literarios son aquellos que simplemente buscan transmitir información. Un ejemplo de un texto no literario, por ejemplo, un ensayo, una monografía, una entrevista, ¿no? Los discursos, las personas que escriben sus discursos, en ese caso, los discursos no son literarios, ¿no? Debido a que solamente informan, transmiten información y todo esto. Y esos son los textos no literarios. Teniendo en cuenta esta clasificación, de textos literarios y textos no literarios, ¿sí? Vamos a ver lo que se denomina géneros literarios, ¿ya? Géneros literarios. ¿Qué son exactamente los géneros literarios? ¿Qué son exactamente los géneros literarios? Fíjate, es las categorías en las que se clasifican todos los escritos, todas las obras, teniendo en cuenta dos cosas: su contenido y su estructura. Entonces, a mí me dan un libro, ¿ya? Yo reviso su contenido, lo leo y puedo clasificarlo como poesía. O leo otro libro y digo, no, eso está en el género narrativo. O leo otro libro y digo, no, este género va hacia el género dramático, de acuerdo al contenido. Y muy pocas veces en cuanto a su estructura. En cuanto a la estructura sería si yo encuentro un texto, por ejemplo, que tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Entonces yo ya sé que esta es la estructura de los textos narrativos. Y entonces diré que este texto está dentro del género narrativo, por su estructura, ojo, porque dentro del relato encuentro esos momentos, ¿no? Un inicio, un nudo y un desenlace. Vamos a ver ahora los principales géneros literarios, ¿ya? Vamos a ver algunos ejemplos, vamos a hablar de algunas obras, ¿sí? Vamos a hablar de algunas obras, y sobre todo vamos a clasificar algunos textos en cuanto a su contenido, ¿ya? Principales géneros literarios. Los géneros literarios clásicos son tres, ¿ya? Los clásicos son tres. El género narrativo, que en un comienzo se llamó género épico, ¿sí? Género narrativo, o conocido como género épico. El segundo es el género lírico, ¿sí? Que viene del uso de la lira, ¿sí? Que tiene que ver con la poesía. Y el tercer género, el género dramático, que tiene que ver con el teatro, ¿no? Que es exactamente teatro. Y tengo aquí un género adicional que es un género moderno y que todavía hay polémica si es que está considerado dentro de los géneros clásicos, que es el género didáctico, y que en este género van a estar agrupados los textos no literarios, ¿no? Los ensayos, los libros, los diccionarios, las entrevistas, las encuestas, todos los textos que no son literarios, los textos no literarios, en este género, ¿no? Y hay discusión porque se dice que si no son literarios, entonces no entran dentro de los géneros literarios, ¿no? Pero si te vienen y te preguntan sobre los géneros literarios, son tres, los clásicos, ¿ya? Ok, esto es un adicional para que este tipo de textos no quede en el aire, ¿no? Hola, ¿quién es tu hijita, tu sobrina, tu hijita? ¿Cómo estás? Qué bonita, ya, que duerme, que duerme. Sí, la pones a escuchar mi clase para que jatee, ¿no? Ya, chévere. Dice, ya es hora de dormir, ven, escucha la clase del profe. Ya, bacán. Mala eres, ¿no? Ya, te voy a botar de mi clase. Ya, vamos a desarrollar cada uno de los géneros. Ya empezamos con el género épico o género narrativo. Ya, al inicio el género épico, por eso se le llamó épico, porque narraba las hazañas, los hechos, las guerras, los hechos históricos, los hechos que merecían ser considerados como leyendas, ¿no? Pero luego, ojo, el género narrativo crece
por la creatividad del ser humano, ¿no? Porque primero, antiguamente se hablaba de los héroes romanos, los héroes griegos, de los señores feudales, pero el hombre dejó de escribir de lo cotidiano y de la guerra y empezó ya a hablar de cosas incluso irreales, de cosas ficticias. Y por ejemplo ya encontramos, en 1800, 1700, 1800, encontramos a un Julio Verne escribiendo el libro De la Tierra a la Luna, donde, ojo, en esa época todavía no se inventaba el avión siquiera. La máxima tecnología que había era el tren a vapor. Pero Julio Verne, en su gran genio creativo, escribe sobre que el ser humano inventa una nave que puede surcar los cielos y que sale al espacio y puede llegar a la luna. Y en este caso, Julio Verne se vuelve un escritor visionario. ¿Por qué? ¿Por qué se vuelve visionario? Porque luego de algo de 200 años, en 1969, el hombre logra eso, logra construir naves espaciales con las cuales puede llegar a la luna. Quizás los astronautas y los científicos y la gente de la NASA motivados por la lectura de Verne, ¿no? Y las ideas de Verne, motivados, pero realizaron lo que él escribió 200 años antes. Entonces, ahí el ser humano empieza ya no a escribir lo cotidiano, sino ya empieza a ir más allá, a usar su genio creativo, ¿no? Y vemos, por ejemplo, un Kafka que ya no escribe de la depresión, sino escribe de un ser humano tan agobiado por sus problemas que sufre una metamorfosis y que si no lees bien el libro, tú te quedas pensando en que se transformó en una cucaracha y no es exactamente que se transformó en una cucaracha, sino que es una figura de cuán bajo puede llegar a caer un ser humano, ¿no? Y todo eso en la creatividad. Y si vamos más a lo moderno, la escritora de Harry Potter, antes de empezar el 2000, se le ocurre esto, ¿no? La historia de unos aprendices de mago en todo irreal, y se vuelve multimillonaria. Y Vallejo escribiendo grandes poemas, y Ciro Alegría escribiendo grandes relatos. Nuestro amigo Mariate y infinidad de autores peruanos que murieron en la pobreza, a pesar de tener grandes obras, ¿no? Y ahí también vemos lo injusto que puede ser la literatura en cuanto a la fama, ¿no? ¿De qué le sirve a Vallejo haber muerto en París de una enfermedad rara si nunca lo reconocieron en vida? Después de muerto, hasta los colegios, ¿no? El colegio Vallejo, César Vallejo, yo vivo el Perú en mi colegio. ¿De muerto de qué te sirve? Esa es un poco también la injusticia que tiene el literato, ¿no? Que tú escribes con mucho afán, escribes con mucha emoción, escribes incluso pensando en tus lectores y al final nadie compra tu libro, ¿no? Como el libro del profesor Abanto, que salieron 10.000 ejemplares y se vendieron 3, ¿no? Entonces, y al final dices... Profesor, aquí también entra mucho a tallar la tecnología. Hoy en día, mi querida, espérate, ¿cuál es su nombre? Mi querida Catherine Chan, tu apellido muy bonito. Catherine, hoy en día, mira, leemos mucho, ojo, hoy en día leemos mucho, pero ¿qué leemos? Leemos mensajes de WhatsApp, leemos comentarios de Facebook, no, leemos cosas improductivas. Leemos cosas improductivas. Y en este caso la tecnología juega en contra de lo que es la lectura, ¿no? Juega en contra. Yo lo vivo desde hace 20 años que empecé a trabajar en los colegios y me encontraba con jóvenes de 11 años, 12, 13, 14, 15, que no les gusta leer, y hasta ahora. Y eso de las cartas ya fueron también, ya
con las puras, entonces están con sus ¿Cuál, sobre, cuál? su hoja, con su lapicero, las cartas. Ah, hoy en día ya, pues, incluso, ojo, muchos de los estudiantes que van a regresar a la presencialidad o a la semipresencialidad van a llegar con una ortografía horrible porque han estado todo el tiempo así Mm, o han estado así, ¿ya? Y yo no quiero ver la escritura que van a tener. Y la pandemia, muy aparte de los muertos que nos ha cobrado y de la economía que nos ha cobrado y todo eso, lo más duro que nos va a cobrar es el retraso intelectual y de lectura que tienen nuestros adolescentes y niños a nivel mundial, ojo. Y otra cosa con la que no estamos contando los profesores que estamos muy contentos de empezar, es que vamos a luchar contra sí. una adicción de estos chicos a la tecnología. Y eso no, y vamos a tener muchísimo trabajo en luchar contra esa adicción. Mándalo a tu hijo, a tu sobrino, a tu hermano, que ha estado 2 años en una Pero no puede laptop. haber una regla en eso, disculpe, para lo que es el celular, no quitarle, no sé. Mándalo a tu sobrino, a tu hijo, a tu hermano, ya. Mándalo, porque la regla dice que no puede llevarlo. Mándalo, vas a ver cómo va a estar en el salón, porque es una adicción. Tan igual al adicto a la cocaína o a la marihuana o al café. Tan igual. Yo tomo café. Yo también. Y mírame. Luis Ángel, ¿quieres decirnos algo, Luis Ángel? Te escuchamos. Sí, profesor, está hablando sobre las obras y quería decirle que también depende de la época y del contexto en que se publica, ¿no, profesor? Escúchame, por ejemplo, Dante. Dante en 1400 escribe la Divina Comedia y habla, mira, de este viaje fabuloso del infierno, purgatorio y paraíso. Y nos describe de terror el infierno, ¿no? Cada pecado capital con su castigo. Ah, Y en sí, mil Mm, también. cuatrocientos Y Como, un, nadie... como, como la Y obra ni- también, Madame Bovary. Madame Bovary, excelente. Y si retrocedemos más, y si nos vamos más atrás, el libro de los muertos en Egipto, 2000 o 3000 antes de Cristo, hey, en donde era un libro que el ciudadano egipto tenía que seguir a rajatabla porque según su religión, ellos se iban al otro mundo, al al juicio de los muertos, con todas sus cosas. Y ahí les decían si pasaban a la nueva vida. Y tenían que seguir todo lo que decía en el libro de los muertos. Y si retrocedemos mucho más atrás en China, Confucio, que escribe las máximas y dice, si no quieres que nadie se entere, mira, una de las máximas, si no quieres que nadie se entere, no lo hagas. Mira, qué sabiduría, y si lo analizamos, oye, pues me pongo a tomar o no me pongo a tomar, pero ¿qué van a decir los vecinos? Entonces, si no quieres que tus vecinos se enteren de que eres borracho, entonces, simple, no lo no, hagas. Oye, y con esas máximas, hay muchas máximas que son consejos para el ciudadano chino, que hace más de 4000 años la civilización china las tiene ahí y que hasta hoy por eso el ciudadano chino es un ciudadano no. ejemplar, Sí. ejemplar. Bueno, hay excepciones también, ¿no? Pero porque han sido criados con esas máximas. Y podríamos hablar del imperio incaico, de Ollantay, o del mito de Incari, ¿no? De un Mesías. Incari es la aparición de un Mesías en el Cusco, un salvador del imperio, y que muchos lo comparan con Tupac Amaru. Entonces, que mira, para la religión incaica, el Mesías era Tupac Amaru, ¿no? Para esa época. Cosas que de repente no sabemos y como dice Luis Ángel, eh, no importa, yo digo así, no importa la época, no importa el lugar, cada texto literario, cada obra literaria
tiene su encanto y tiene su magia. Así haya sido escrito en chino, haya sido en achánica, en el idioma que haya sido escrita, ¿no? Tiene eso que envuelve, y son historias que han salido de los seres humanos, de la mente de los seres humanos. Dentro del género, no, discúlpenme, me extendí un poco, yo siempre me extiendo. Dentro del género literario narrativo, ojo, tenemos las especies o subgéneros. Por ejemplo, el cuento. Ojo, cuento es una narración breve. Breve en todo. En extensión, o sea, dura muy poco. El cuento que tiene más páginas creo que tiene 25, no tiene más. Personajes también muy pocos. Lugares donde se desarrolla también muy pocos, 2 o 3 lugares. Y el tiempo que dura es muy poco. O sea, el cuento es un relato breve, muy breve en todo sentido. Otra cosita, una cosa que quiero decirles, el cuento, por favor, dejémoslo de relacionarlo con los niños, porque existen cuentos para toda edad. No sé si han leído Paco Yunque, Los gallinazos sin plumas, El niño de junto al cielo, todos esos son cuentos. El campeón de la muerte. Hola, Victelia, ¿cómo estás? Qué gusto. Bienvenida, Victelia. Todos esos son cuentos, no tienen más de 15, 20 líneas. Perdón, 20 hojas. Son cuentos. El gato negro de Edgar Allan Poe. Cuento. Dejemos de decir que los cuentos son solamente para niños. Y algo más, dejemos de darle literatura a los niños, literatura tóxica, ¿no? Yo no sé cómo le cuentas a un niño que un lobo se come una abuelita, se devora una abuelita. Y crear eso de la lucha entre el bien y el mal, y darle la opción al niño de que o es bueno o es malo. Al darle la opción de ser bueno o ser malo, le estamos dando la posibilidad de que sea niño malo. Y en vez de darle esa opción, podemos darle la opción de ser un buen niño, nada más, ser una buena niña, para que luego sea un joven bueno y para que sea luego un hombre bueno. Pero si desde pequeño le damos esa opción del bien y el mal, entonces le das la opción de que, mira, te portas bien y tienes tu premio, y si te portas mal vas a ser malo. Le estás dando la opción. Y muchos de los cuentos que nosotros consideramos infantiles tienen esa lucha disfrazada, edulcorada, llena de color, que no debería ser, ¿no? Generalmente yo los agarro a los chicos a los 11 años, en primera secundaria, y de frente empiezo con este tipo de cuentos, ¿no? Gallinazos sin plumas, El trompo, El niño junto al cielo, donde, ¿sabes qué es lo que más me interesa del jovencito que viene de la primaria? Que me dé su opinión de lo que ha leído. ¿Qué le pareció que niños de su edad en un cuento busquen basura, busquen comida en la basura? Y que esa comida no sea para ellos, sino sea para un cerdo. Entonces ahí los chicos empiezan y también los cuestionas y le dices, ¿y tú no quieres comer las lentejas de tu mamá? Y les haces, y ahí ya la educación ya no se vuelve solamente instructiva, sino que se vuelve ya formativa. Mira, todo lo que se puede hacer por medio de una buena lectura, ¿no? Y que generalmente, un audio está que se cuela por ahí, y que, sí, sí, ¿ves? Tan que le pegan a tu hijita. Y que podríamos encaminarlo. Mira, error que cometemos. ¿Para qué le contamos un cuento a un niño? Para que se duerma, ¿no? Te voy a contar un cuento para que estamos asociando la lectura a dormir, la lectura a abúrrete. Y te la cuento 2 y 3 veces para que te aburras. Por eso cuando el niño crece y mucha gente, chicos, vamos a leer, en virtual, chicos, vamos a leer. Y me apagan toda su cámara. Hey. Y en presencial peor, ¿no? En presencial empiezan a buscar sus cosas. Entonces, hay mucho que hablar sobre la lectura y sobre los errores que cometemos
como profesores, como sociedad, como padres, ¿no? Y que se puede cambiar con pequeñas cosas, ¿no? Pero que lamentablemente nadie lo hace. Cuento, narración breve, corta, todo corto. La novela es lo opuesto, es más extensa, tiene una característica muy importante, descripción minuciosa. En todo, describe minuciosamente lugares, personajes, tiempo, todo, las acciones, todo lo describe, pero ojo, con ese recurso importante que son las figuras literarias y que en ningún momento, a pesar de que sea una novela de 400 páginas, no sé si han leído 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, ¿ya? Que desde la primera página donde aparece un crimen de uno de los personajes, desde ahí te envuelve. Y luego te empieza a contar la historia de los Buendía, y luego te empiezas a contar la historia de Macondo, y luego regresa a la historia de la pareja, y luego regresa en el tiempo, y luego nueva, y te vas leyendo página tras página y te das cuenta que ese libro gruesote ya lo estás por terminar y vas por la página 300. Y la riqueza y lo sabroso que es el leer, ¿no? Y eso lo hemos dejado. El 90%, no, el 80% de las películas, como te digo, son libros, son sacadas del libro, son sacadas del libro. Y muchas veces, yo le digo a los alumnos, cuando sé que hay una película que se va a estrenar y que está basada en un libro, les digo, primero leanla, lean esta obra y luego vayan al cine. Y cuando sales, si tú has leído ese libro y sales y vas al cine, no sales con la espectacularidad y dices, qué bonita película, no, porque el leer te da una amplificación en tu mente de todo lo que aparece en el libro, y en cambio, en el cine ves solamente la visión del director o del escritor de la película. Es una adaptación. Es buenísimo el leer, ¿no? Profe, ¿alguna película que un libro ha sido éxito, aparte de Harry Potter, otra? El Señor de los Anillos de Tolkien, ¿no? El planeta de los simios. El planeta de los simios se escribe en el año 50. Y ojo, lo escribe un ambientalista, quejándose en ese tiempo de la contaminación que había, número uno, y de los experimentos que se hacían con animales, ¿ya? Y si tú lees el planeta de los simios, que, ojo, está escrito en inglés, pero que hay adaptaciones, tú descubres que muchas cosas de la película no están en el libro y que son ficción sobre la ficción. Ojo, el hombre bicentenario, por ejemplo, el hombre bicentenario también, esta obra también fue escrita en los años 80, ¿no? Ojo, donde habla de un androide que quiere sentirse humano y quiere ser aceptado, y sacan esta película, ¿no? Incluso los clásicos, ¿no? Madame Bovary, como decía, Viaje al centro de la Tierra, no sé si lo han visto, hay varias versiones de Viaje al centro de la Tierra, de Julio Verne, ¿no? Que también Julio Verne describe el centro de la Tierra de una forma geográfica, y las películas lo desarrollan de otra manera, ¿no? De una manera ya... ¿Alicia también es un libro o un cuento? Alicia en el País de las Maravillas, ¿te refieres? Sí, Claro, sí, es un cuento, pero en este caso, cuando realizan la película, la única película que yo he visto, que es la antigua, no la he visto la nueva, es muy buena la versión antigua, la primera, ¿no? Hay otra, por ejemplo, El Mago de Oz también es un cuento, ¿no? El Mago de Oz. Hay infinidad, como te digo, si empezamos a revisar y te puedo ir diciéndote, incluso no son completamente todo un libro, de repente traen una parte, ¿no? Una parte de lo que es cada uno de los libros. La fábula la conocemos desde primaria, ¿no? Un microcuento donde los animales tienen características humanas y que deja una moraleja, una enseñanza, ¿no? Siempre nos han, en primaria, eso sí es bueno, por ejemplo, para primaria, ¿no? Las fábulas, ¿no? Son formativas, dejan enseñanzas, son muy buenas.
Eso sí me parece un buen material de lectura para niños, ¿no? Para formar, en este caso. Es una buena forma de hacer literatura, ¿no? Por ahí lo difícil es luego decirle al niño que los animales no hablan, por ejemplo, ¿no? Que es parte también de la ficción, ¿no? Porque en las fábulas los animales hablan, el burro toca la flauta, ¿no? La hormiga trabaja demasiado, la cigarra es ociosa, el cuervo, ¿no? Y tantas cosas que cada fábula, ¿no? ¿Qué otra especie hay? Las especies antiguas, ¿no? Por ejemplo, la épica, donde se narraban las hazañas de los héroes, ¿no? La Ilíada, por ejemplo, ¿no? La Ilíada está dentro de lo que es la épica, ¿no? Donde narra las historias de estos seres. La epopeya tiene que ver con la mitología. Con la mitología, no es, ojo, no hubo solamente mitología griega ni romana. La mitología egipcia también, el dios de la noche, el dios del día, perdón, la diosa de la noche, eh, infinidad de dioses. Igual aquí en el Imperio Incaico también, ¿no? El sol, la luna, la tierra. Y hay una literatura que ha sido cogida, en este caso, la epopeya, por los cómics, ¿no? La mitología nórdica, ¿no? La mitología nórdica, donde Odín es el dios principal, ¿no? Odín es el dios principal y Thor es uno de sus hijos, otro de sus hijos, Loki, ¿no? Infinidad, ¿no? Y también esta ha sido tomado por los cómics y ahora también lo ves en las películas, ¿no? En las series, ¿no? Mira, todo lo que se puede ir sacando, ¿no? Los cantares de gesta son las primeros ya textos escritos sobre los caballeros andantes, ¿no? Aquí Cervantes escoge y hace una ridicularización sobre esto, ¿no? Sobre los cantares de gesta, que fue la obra del momento durante 200 años, ¿no? Escribían y escribían cantares de gesta, y durante 200 años. Entonces Cervantes se burla un poco de ellos haciendo la versión de Don Quijote, ¿no? Haciendo la versión de Don Quijote. Muy bien, el género lírico tiene que ver con la poesía, ¿no? Tiene que ver con la poesía. Transmisión de sentimientos, emociones, sensaciones, ¿no? Se llama lírico porque al inicio se usaba lo que se llama la lira. ¿Qué es la lira? Una pequeña arpita, como una pequeña arpa que acompañaba los poemas, ¿no? Por eso se denomina género lírico. Los principales especies líricas, espérense, por aquí están, las principales especies líricas. La canción. La canción es un poema de admiración, ¿sí? Cuando admiras a algo o a alguien y le haces un poema, dándole tus sentimientos. Una canción al maestro, entonces un poema a mi maestro, ¿no? Porque lo admiro. Una canción a mi madre, porque la admiro y le tengo sentimiento. Esas son las canciones. ¿Tiene alguna diferencia, sí, con lo que escuchamos en radio y la música que escuchamos es otro campo, ¿ya? Los himnos o sea, son poemas, pero que exaltan ya y que van enfocados hacia la religión, hacia la patria, ¿no? Encontramos muchos himnos, por ejemplo, en la Biblia, ¿no? Muchos himnos encontramos en la Biblia, que no son ya si los musicalizas, ya estamos hablando ya de los himnos que conocemos, el himno del colegio, el himno patrio, esas cosas, ¿no? Una oda es un poema de reflexión y meditación. ¿En cuanto a qué? En cuanto a un tema serio, ¿no? Por ejemplo, quiero que la gente reflexione sobre la lectura, entonces oda al libro, ¿no? Quiero que reflexionen sobre el patriotismo, que es un tema, ¿no? Entonces, oda a la bandera, ¿no? Oda a la educación, que quiero que la gente y haga un poema sobre la reflexión sobre la educación, ¿no? También vamos a tener aquí la elegía, por ejemplo. La elegía es un poema melancólico ante la pérdida de un ser querido, ¿no? Cuando un ser querido muere y escribimos poemas hacia esa persona o hacia un amigo, ¿no? La elegía. La eglo
La égloga, Garcilaso escribía muchas églogas, Garcilaso de la Vega, el español, ojo, no el Inca Garcilaso de la Vega. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Ya un autor es Garcilaso de la Vega, el español, ya, siglo de oro, y otro es el personaje, el mestizo, aquí en Perú, Inca Garcilaso de la Vega, ¿sí? Son dos. Los comentarios reales, por ejemplo, es de Inca Garcilaso de la Vega, y Garcilaso de la Vega escribió églogas, poemas bucólicos, o sea, relacionados con la naturaleza, con el campo, el mar, los árboles, las montañas, ¿no? Tienen esos elementos. La sátira es un poema crítico, pero burlón. Francisco de Quevedo escribía mucha sátira, se burlaba de todo, ¿no? Para un hombre narizón escribió, érase un hombre a una nariz pegada, decía su poema, ¿no? Burlándose de la nariz de esta persona, ¿no? Un poema crítico, pero a la vez burlón, ¿ya? En cambio, el epigrama es un poema crítico, ¿sí? Pero serio y breve y corto, para criticar de repente a un gobernante o criticar a una forma de gobierno, ¿sí? El romance, ojo, el romance es los primeros poemas de amor, ¿no? Los primeros poemas, en este caso se narran las historias tradicionales, ¿no? Las historias tradicionales. Ok, en el género dramático, el género dramático es el que está escrito, ojo, el que está escrito para ser representado ante el público, ¿sí? Ser representado ante el público por actores, por personajes. Tiene como elemento principal el diálogo, el diálogo. Como hay muchos diálogos, entonces es necesario que actores representen esas obras, ¿no? Género dramático. Dentro del género dramático encontramos la tragedia, ¿no? La tragedia, que es un relato donde desde el inicio surge el problema, surge un gran problema, y que no se puede resolver solo hasta el final de la obra con un final infeliz, un final que generalmente es la muerte de los protagonistas o un final súper infeliz, ¿no? Clásico de tragedia, Edipo Rey, ¿no? Edipo Rey, ¿no? Que le dicen que al nacer le dicen a sus padres que Edipo va a matar a su papá y se va a casar con su mamá, ¿no? Y sus padres horrorizados lo abandonan y al final Edipo crece en otro lugar sin conocerlos y en un cruce del camino mata a su padre porque no le daba permiso para pasar y luego vence a una peste que hubo en su ciudad y el pueblo de la reina viuda le ofrecen matrimonio a su madre, que él no sabía que era su madre, y se casa con ella y tiene hijos. Y luego descubre eso, ¿no? Descubre eso y su madre, primero lo descubre su madre se ahorca, mira, tragedia. Y luego él, ya que ha hecho, ha matado a su padre, ¿qué ha hecho? Se saca los ojos, se los arranca y se va al exilio, ¿no? Terrible, tragedia. Romeo y Julieta, tragedia, ¿no? Los enamorados que ella planifica mal con el sacerdote, no le avisan a Romeo, Romeo se cree el cuento, se mata a Romeo, se despierta a Julieta y también se suicida, ¿no? Los protagonistas muertos por amor. Otelo, un hombre celoso, ¿no? Que los enemigos le ponen más celos infundados y arremete contra su mejor amiga, a su mejor amigo, y lo mata pensando de que está con su novia. Y luego mata a Desdémona, que es su novia, la mata. Y luego él, al ver que mató a sus amigos y eran inocentes, que era su amigo inocente y que su novia tampoco le fue infiel, él termina matándose. Otelo, ¿no? Tragedias terribles. Eso es el subgénero de la tragedia, ¿no? Finales terribles. La comedia es al contrario, ¿no? Tiene una trama muy respetable, incluso muy rica y muy atrayente, pero entre esa trama, en el desarrollo de la trama, aparecen escenas cómicas, escenas de humor que desatan la risa, ¿no? Es muy bonita la comedia, ¿no? La tragedia también, ojo, todo lo que es teatro es exquisito, ¿no? Exquisito, el teatro es muy bueno. Hay obras
hay obras para estudiantes. Cuando ya sean ustedes estudiantes de la universidad, en el Teatro Nacional hay días en que hay ofertas, media entrada, incluso hay días gratis. Toman el tren hasta la Estación de la Cultura y se ven una obra de teatro al menos al mes, ya, para que disfruten y aumenten y disfruten lo que es el teatro. El melodrama, ojo, el melodrama es una obra que busca que el público llore. Exagera todo, exagera la muerte, exagera los momentos tristes para que el público se emocione al máximo y el público llore. Eso es lo que busca. La tragicomedia es una mezcla entre tragedia y comedia, ¿sí? O sea, sigue todo lo que es la tragedia, problema difícil, muerte de los protagonistas, pero por ahí algunos chispazos de comedia y de risa, ¿no? Un ejemplo de tragicomedia, Don Juan Tenorio, por ejemplo, ¿no? Don Juan Tenorio, dos mujeriegos que se ponen a una apuesta de quién es el más mujeriego de todos y se ponen a la apuesta máxima, quién enamora a la hija del comendador, ¿no? Cosa fácil, no era tan fácil porque era monja. Y ya, pues al final, don Juan la rapta, don Luis Mejía lo busca, el padre, el comendador mata a don Juan, a don Luis, existe una matanza terrible, mueren todos. Pero al final despiertan en el cementerio las almas de don Juan Tenorio y don Luis Mejía, y dicen, ¿y ahora que estamos, somos almas, qué hacemos? Y le dice, te propongo una apuesta. ¿Cuál apuesta? ¿Quién enamora más almas? ¿No? Y así termina esa tragicomedia, ¿no? En este caso, don Juan Tenorio, ¿no? La farsa igual es una obra teatral donde, ojo, donde los protagonistas actúan de manera distinta, extraña, rara, y eso produce un cambio en la trama, que al final, analizándola fríamente y analizándolo ya al final, uno encuentra que esos comportamientos raros e inesperados son parte de la realidad de la historia, ¿no? Y le dan realidad a la historia. Por eso se llama farsa, porque al final todo lo que estaba sucediendo termina de otra manera, ¿no? Para cerrar la clase de hoy, que nos quedan 20 minutos, ya, vamos a revisar lo que son figuras literarias, ¿ya? ¿Qué son las figuras literarias? Para que exista todo lo bello que te he hablado hace un momento, ¿sí? Julio Verne, Edipo, para que exista todo eso, los escritores y los autores, incluso los poetas y los dramaturgos, como Shakespeare, han usado figuras literarias. Existen más de 20, casi 30 figuras literarias, que es una infinidad de figuras. Son los modos que utilizan los escritores, ojo, son los modos y las formas que utilizan los escritores para generar eso, para generar belleza, para generar atracción en lo que es el relato, sorprender al público, emocionarlo, persuadirlo en algunos casos. Y en este caso son formas no normales, no tradicionales de usar las palabras. Vamos a ver en este caso unas cinco figuras literarias, ¿sí? Que son formas en las cuales los escritores, los literatos, quienes crean literatura, utilizan para embellecer su relato, ¿sí? Vamos a empezar en primer lugar con, a ver, espérate, con el símil, ¿ya? Vamos a empezar con el símil, ¿ya? ¿Qué es el símil? Mira, el símil es una comparación de dos términos que tienen una misma característica. Por ejemplo, el cabello de la persona y el algodón, ¿ya? Ambos para ti son suaves. Entonces quieres hacer una comparación entre ellos, el cabello y el algodón. Entonces dices, tu cabello es tan suave y utilizas uno de estos conectores. ¿Cómo? ¿Cuál? Parecido a, semejante a. Entonces, hey, tu cabello es tan suave como el algodón recién recolectado. Entonces ahí estoy usando un símil, una comparación
entre esos dos elementos, ¿sí? Con la característica similar para mí, ¿sí? Para mí. ¿Qué fue ahí? ¿Qué fue ahí? ¿Qué fue ahí? Tu audio. Ya lo apagué, ya lo apagué. Ahí nomás, ya lo prendiste, ¿ves? Ah, para eso ingresas. Ya, sigue viendo tu no, esto, ¿cómo es? Yo soy Kids, anda, mira. Ejemplo de símil, mira, un ejemplo de símil. Aquí está, mira. Duerme como un bebé. La comparación del sueño de esa persona con el sueño de un bebé. Sin figuras literarias, ¿cómo se diría? Sin símil, sería duerme tranquilamente. Pero aquí se arregla con una figura, duerme como un bebé. Igual que aquí, mira. Si yo quiero decirle, sin figura literaria, tus ojos son verdes o tus ojos son azul verdoso. Sin figura literaria. Tus ojos son verdes. Pero con figura literaria, tus ojos son como zafiros. ¿Qué es un zafiro? Una piedra preciosa de un color azul extraño, un azul llamativo, ¿no? Ahora la flaca ve y busca qué zafiro y dice, su madre, Pepelucha, ¿te vas? ¿No? Ok. Mira, resucitó de las cenizas cual ave fénix. Sin figura literaria, se recuperó, ¿no? Se levantó. Pero en este caso, con figura literaria, con el símil, resucitó de las cenizas. Mira, profe, eso es floro. Claro, puede ser floro, pero en un texto es riquísimo. Mientras vas leyendo, encontrar frases como estas, te van envolviendo, ¿sí? Vamos a ver una canción, mejor dicho, vamos a escuchar una canción donde hay un símil, ¿ya? Vamos a escuchar una canción, ¿ya? Aquí está. Espérate, vamos a un intro más largo. Ahí está. Vamos a ver aquí un símil, una comparación, ¿ya? No vamos a ver, vamos a escuchar. Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Bonita esa canción, ¿eh? Yo me pregunto, ¿para qué sirven las Hasta aquí vamos bien. Tengo un cohete en el pantalón. Bueno, eso. Aquí. Ahí está la comparación, ¿no? ¿La ven el símil? El frío de la mujer o de la chica, ¿no? ¿Sí? El frío de esta persona, al tratarlo o a no sé, su frialdad, con la nieve al alrededor. Aquí hay un símil. Aquí hay un símil. ¿Ok? Eso es un símil. Una comparación de dos elementos. El frío de su persona o de su carácter con el frío de la nieve, ¿no? Que me digan eso a mí, anda, lárgate, pues si soy frío. Ok. Más acá, más adelante hay otro símil. Ahí viene. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas. Como un perro, ¿no? Aquí se hace el símil entre el haberte esperado como un perro, ¿no? O sea, te esperé ahí sin moverme, como Hachiko, ¿no? Ahí, Sachiko, Hachiko, me esperé ahí, ¿no? No me moví, me quedé ahí como sonso, ¿no? Lo máximo que yo esperaba han sido 2 horas, ¿eh? Y nunca más, ¿eh? 2 horas como un perro, ¿no? Ok, ¿se entiende mucho mejor lo que es un símil? Sí, ¿no? ¿Sí? Ya. Listo, ya, ahí nomás, ya. Pero entonces sí hay más canciones con símil, mejor dicho. De hecho, y yo les propongo al final de la clase, ojo, yo les propongo al final de la clase, que espérate, voló mi diapositiva. Ya. Que busquen en todas las canciones las figuras que vamos a ver el día de hoy. Mientras estoy hablando, estoy tratando de arreglar mi... Ya, ahora sí, ya lo tengo, ya lo arreglé. Errores que ocurren en un programa en vivo, ¿no? Ya. Yo les propongo esto después, una manera de repasar las figuras literarias que vamos a ver hoy,
es en todas las canciones que escuchas a diario, porque ahorita te estoy poniendo canciones feas, ¿ya? Trata de ver y encontrar alguna de las figuras, a ver si encuentras. De hecho, que vas a encontrar, ojo. Segunda figura, la metáfora. La metáfora es parecida al símil, se hace comparación entre dos elementos, pero ya no se pone el cómo. De frente se pone la comparación, no se pone el cómo. ¿Ya? Mira, vamos a ver un ejemplo para que se entienda mejor la metáfora. Para mí, ojo, para mí sus dientes son tan bonitos, entonces en vez de poner como el símil, son tan bonitos como las perlas, pongo de frente, las perlas de tu boca, de frente, ya no pongo cómo. En símil sería, tus dientes son como perlas en tu boca, sería así, en símil, ¿no? Pero en metáfora de frente, pues, las perlas de tu boca. Entonces ya el que entiende de metáforas dice, ah, o por ejemplo aquí, esta es mucho más elaborada, ¿ya? El ébano es un material muy oscuro, muy bonito, utilizado en lo que es escultura, un color oscuro muy bonito. Entonces tú utilizas esto, ¿no? La morocha de tu barrio te dice, oh, ¿por qué me mira? ¿Por qué me mira? Te dice, ¿no? Y tú le dices, es que estaba admirando el ébano de tu piel. Y entonces con eso le estás diciendo que estabas admirando el color oscuro de su piel, que es hermoso, ¿no? Pero ya no dices que tu piel es tan bonita como el ébano. Ahí sería símil. Pero aquí escribes de frente, ¿no? Admiraba el ébano de su piel. O en este caso, su piel es terciopelo. De frente, no pongo su piel es tan suave como el terciopelo. No, de frente pongo su piel es terciopelo. Como diciendo que su piel es suave, que su piel es la mejor de todas, porque el terciopelo es una de las mejores telas, ¿no? Entonces, en este caso, es una comparación, pero ya sin poner el elemento del cómo o el parecido. De frente lo pongo, tu piel es terciopelo. Miraba el color, en vez de poner el color negro de tu piel, el ébano de su piel. ¿Ya? Una canción donde se puede observar esto, ¿sí? De un cantante muy culto, ¿sí? Nuestro amigo Ozuna, ¿ya? Ya, lo Tal contigo, ¿qué hay de malo el poder tenerte? No quiero ser solo tu amigo, corazón de seda, que no lo tiene cualquiera. Ay, fíjate, yo he visto corazones de pollo, corazón de chancho, ¿sí? Ya, corazón de res en el anticucho, pero nunca he visto un corazón de seda. Entonces, en este caso, en la canción, la frase corazón de seda hace alusión a un corazón muy delicado. Y con la frase que sigue, la remata, ¿no? Y dice, es que nadie puede acceder a ese corazón que es especial, que es un corazón muy delicado, ¿no? Entonces, los reggaetoneros, los pulpines, solamente cantan, ¿ve? ¿No? Quiero que se repita lo casi, no, cantan la tontería que escuchan, pero no la analizan. Y como dice muy bien Elías, ¿no? Puedes buscar en las canciones que escuchas, así sean chichas, o sean rap, o sean rock pesado, o sean guainos, busca porque, ojo, los compositores de música las escriben, y eso es literatura, sino que luego lo musicalizan y se convierte en lo que es música. Pero parte, oye, de frente no la cantan los cantantes, no la cantan, no improvisan de frente, ¿no? La escriben. ¿Cómo se llama este compositor peruano? Campos, ¿cómo se llama? Apolo. Polo Campos. Para escribir Contigo Perú. Le quitas la música a Contigo Perú y es un poema hermoso. Y ahora con la música criolla, que es hermosísima, queda nuestro segundo himno nacional, ¿no? Ahora, si te pones a escuchar, por ahí de repente puedes encontrar alguna de las figuras literarias, ¿no? Es muy buena esta forma de buscar en canciones las figuras literarias, ¿no? Puede ser.
Siguiente figura. Usada mucho en poesía, la anáfora. ¿En qué consiste? En repetir una palabra o una frase al inicio de cada verso. ¿Sí? O sea, empieza un verso y la palabra la vas repitiendo en cada línea o la frase. Eso es la anáfora. Se usa bastante, demasiado se usa en poesía. Gabriela Mistral nos escribe este poema sobre los besos, para que reflexiones que un beso no se le da a cualquiera, que los besos son muy valiosos, ¿ya? Los besos solo se le dan a las personas importantes. Hay besos silenciosos que son besos nobles. Hay besos secretos que por ser secretos son sinceros. Hay besos que se dan solo las almas. Hay besos que son prohibidos y que por ser prohibidos son verdaderos. Si te pones a analizar y nos quedamos 3 horas hablando sobre este poema, y nos podemos quedar, ¿ya? Pero descubres lo importante que son los besos. Entonces, cuando haya un payaso que te diga, oye, dame un besito, le mandas esto ya. Y, oh, qué bonito poema, tú lo has escrito. Y dice, no, imbécil. Le dice, no, imbécil. Esto es para que veas que un beso no se le da a cualquiera, mongol. Fíjense, anáfora, repetición de la misma frase en cada línea, ¿no? La repetición de cada frase, de una frase en cada línea. Una canción, vamos a ver una canción. Por favor, esta canción no me tiren piedras, ¿ya? Por favor. Te espero. A ver, espérate. El problema es olvidarte. Espérate. Ahí empieza. Empezamos a contar. El problema no fue hallar. El problema. El problema es olvidar. El problema. El problema no es tu ausencia. 3. El problema es que te 4. espero. El problema no es problema. 5. El problema es que me duele. 6. El problema no es que mientas. 7. El problema es que te creo. Me da risa porque siempre les creemos, pues, siempre les creemos. Y ese es el problema, siempre les creemos. Arjona preguntándose cuál es el problema, y el problema es ese, pues el problema es que creemos en alguien que nos la pinta siempre, no sea hombre o mujer. Si te diste cuenta, en cada línea, en cada verso repetía el problema. Eso es una anáfora, ¿no? Esa es una anáfora, ¿no? Interesante canción de Arjona, muy romántico él, pero fíjate, hay una figura que no le he puesto en la diapositiva, pero que la he encontrado aquí. Anota, antítesis, la aparición de dos ideas contrarias en un mismo verso. Aparición de dos ideas contrarias en un mismo verso, dándole cierta lógica. ¿Quién lo usaba aquí en Perú? Manuel González Prada. Hablaba de, si eres fría, ¿por qué tus vivas llamas? Si eres vida, ¿por qué me das la muerte? Si eres muerte, ¿por qué me das la vida? Dos ideas contrarias en un mismo verso. Y aquí miren, aquí en la respuesta, mejor dicho en el coro, hay antítesis. Miren, vamos a revisar la antítesis, ¿ya? El problema no es que así como el problema muy problemático. El problema es que es conmigo. Sí, ya. Lánzate. Si me gustaste por ser libre. Ahorita en el coro está lo que es. ¿Quién soy yo la para antítesis? cambiarte? Si me quedé queriendo solo, ¿cómo hacer para obligarte? El problema no es quererte. Aquí viene. Es que tú no sientas lo mismo.
¿Cómo deshacerme de ti si no te tengo? Dos cosas contrarias, ¿no? Te quieres deshacer de algo que no tienes. En castellano, en el floro barato que usan los hombres, ¿no? Tan lejos y tan cerca, te dicen, ¿no? Mejor no digo. Eso cuando te florean por WhatsApp, ¿no? Te dicen, te siento tan lejos y tan cerca. Ya, y lo mismo, ¿no? ¿Cómo deshacerme de ti si no te tengo? Antítesis. Acá hay dos antítesis más, ¿ya? Y si no te tengo, ¿cómo alejarme de ti si estás Ahí está, esa es. ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos? ¿Cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco? ¿Cómo le vas a encontrar base a algo que siempre fue un abismo, ¿no? Te preguntas después de 3 años de estar con tu flaca, ¿cómo pude estar contigo si siempre paramos peleando? Y le estás buscando base a eso y te das cuenta que empezaron en una borrachera, ¿no? Entonces, antítesis, ¿cómo encontrarle base a un abismo, ¿no? En el chat, profesor, está romántico, bromita, profe. No, no te preocupes, Beluz, no estamos románticos, estamos analizando letras nada más. No, nada de romántico, yo cero romance, ya. Para cerrar con una más, ¿les parece? Aunque ya son las 10, ya son 16, sí, alcanza una más, ya, espérense. Una más, profe. Esa gente parece que está en la cantina, dice, dos más, dice. Siguiente categoría, siguiente figura, la hipérbole. La hipérbole es exagerar una realidad. Y esa exageración es para darle mayor fuerza a mi mensaje. Ahora, esa exageración puede ser hacia arriba o esa exageración puede ser hacia abajo. Incluso las hipérboles las usamos en el habla diario. Mira, cuando decimos, por ejemplo, estas exageraciones, tengo tanta hambre que me comería una vaca. Imposible, pues. ¿Es una exageración o no? De hecho, por más hambre que tenemos, no nos podemos comer una vaca entera, ¿no? Y la vecina se va corriendo, ¿no? O por ejemplo, te he llamado miles de veces, ¿no? La tóxica, ¿no? Te llamará unas 30, 40 veces, ¿no? Te revienta el teléfono, pero dices, ¿por qué no me contestabas? Te llamé 1000 veces. Imposible. No fueron 1000, fueron 42. Pero no fueron 1000. Exageras, ¿no? La gente tóxica, ¿no? O como las mamás nos decían, te he dicho 1000 veces que no, ¿no? Y tú, recién me has dicho 100, pero no le decías nada porque te metía un chanclazo más bravo, ¿no? Ok, y aquí mira, me derrito de calor. Nunca he visto a alguien que se vaya derritiendo por la calle, se le vaya cayendo un brazo, se vaya a chorrear. Nunca he visto eso, pero es una exageración, ¿no? Es una exageración. Cerramos con una canción de otro grupo que también me van a matar, ¿sí? ¿Ya? Ok. Vamos a adelantar. Ahí está. Hasta ahí vamos bien, Esta pena me duele, me quema. Alto ahí. Nunca he visto una pena que queme. O sea, yo he visto a mi perrito que lloraba y no me ha quemado. ¿Ya? O sea, he visto morir gente y no me ha quemado. El quemar es una exageración. Tengo una pena que me quema. Eso es una hipérbole, por ejemplo. Sin tu amor, no me has llamado. Esto está bien, esto está normal, ¿no? Si no nos llaman, nos desesperamos, no hay problema. Son muchas lunas las que te lloran. Ahí no hay hipérbole. Ahí hay metáfora. Ahí hay metáfora. En vez de decir, son muchas noches las que lloro por ti, entonces reemplazo las noches por las lunas. Son muchas lunas, por no decir que todas las noches lloro por ti, ¿no? Entonces, poéticamente, son muchas lunas, ¿no? Ya, poéticamente. Ya, anota ahí, anota maná, ¿no? Ya, anota.
Rayando el sol, desesperación. Es más fácil llegar al sol. Ahí está la hipérbole. Ahí está la hipérbole. Es más fácil llegar al sol que a tu corazón. O sea, es una exageración, pues. O sea, como no quieres nada conmigo, es más fácil que yo me vaya al sol y ponga ahí mi tienda de cerveza helada a que tú me hagas caso. Es una exageración. Ahí hay una hipérbole, ¿no? Es más fácil llegar al sol que a tu corazón. Y acá hay otra exageración, otra hipérbole. Me muero por ti. Nadie se muere por alguien, ¿no? Es una exageración. Decirte, me muero por ti. Es una exageración. Al único que le podemos decir me muero por ti es al COVID, ¿no? Ahí sí, ¿no? Me muero por... Perdón, disculpe. Pero decir me muero por ti o me deshago por ti o ya no puedo vivir sin ti son exageraciones, son hipérboles. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más? Muy bien, muy bien. Llega la hora, llega la hora. El tiempo se queda muy corto, creo que con ustedes. Creo que es menos, ¿no? Menos el tiempo que tenemos de clase. Se terminó la clase, son las 10:11. Espero les haya servido y que les sirva la clase de hoy. Si les gusta o no, no es mi prioridad. Mi prioridad es que les sirva lo que trabajamos aquí para que ingresen y sean alumnos del instituto. Que tengan una muy buena noche, un buen fin de semana. Nos vemos el próximo viernes. Vamos a seguir hablando de literatura, este mundo tan hermoso que es la literatura. Cuídense. Nos vemos. Chao, profesor. Chao.